de aprendizaje. Te pedimos que nos envíes tu espíritu, espíritu de entendimiento. eh, Permite que podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón, para aprender más de ti. Danos fuerza, danos voluntad, danos capacidad para comprender las cosas tuyas, las cosas que queremos aprender. Todo esto, Padre, te lo pedimos y te lo presentamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermana. Muchas gracias. Bueno, pues ya hemos comenzado con esta oración donde nos hemos puesto en la presencia de Dios para que Él sea nuestra luz y nos dé el entendimiento para comprender, ¿verdad?, nuestra fe, comprender las Sagradas Escrituras y no dejar que a veces quienes no han comprendido la Sagrada Escritura vengan a meter dudas, ¿verdad?, en nuestra fe católica. Y bueno, ayer hablábamos sobre quién era María. ¿Se acuerdan todos los atributos que le dice quien le dio fue el Señor? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad?, que la inundan a ella, fueron quienes le dieron, pues, toda la grandeza de María. La grandeza de María está en lo que Dios hizo en ella. Y por eso en su oración ella lo deja muy claro. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Y se alegra mi espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor miró a su sierva, a su esclava. Bien, vamos entonces a ver ahora que si en los evangelios y en San Lucas en especial vemos cómo se exalta la figura de María por haber sido la elegida de Dios. Sin embargo, también en los evangelios vemos algunos textos bíblicos que aparentemente, ¿verdad?, pareciera ser contradictorios. Los hermanos separados, para poderle quitar la gloria y la grandeza de María que le da el mismo Señor, ellos se basan en algunos textos y, claro, dicen ellos, ¿verdad?, que María no es virgen. ¿Por qué? Porque los evangelios nos hablan de que Jesús tiene hermanos. Ese es su argumento. Vamos a ver, vamos a seguir la misma dinámica que ayer. Voy a poner los textos bíblicos que ellos sacan a la luz y después hacemos la respuesta. ¿Ok? Vamos a ver entonces Mateo 12 del 46 al 47. Ese es uno de los textos que sacan los hermanos separados. Vemos también Marcos, capítulo 6, versículos del 2 al 3. Y por último, Mateo 13, del 54 al 56. Los invito a leer este último. Mateo 13, del 54 al 56. Del 54 al 56. Dice así: y llegó a su propia tierra, donde comenzó a enseñar en la sinagoga del lugar. La gente, admirada, decía: ¿dónde aprendió este modo de saber? ¿Cómo puede hacer esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero y no es María su madre? ¿No es el hermano de Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? ¿De dónde le viene todo esto? Palabra de Dios. Bien, ¿qué hermanos mencionan aquí de Jesús? ¿Quiénes son? Santiago, José
Simón y Judas. Claro, vienen con este texto bíblico y, pero mira qué guardadito se lo tenían, ¿verdad? Entonces, no, si leyésemos los tres textos bíblicos, va a coincidir Marcos con los mismos nombres e inclusive, si ustedes se dan cuenta, el texto dice, y sus hermanas. Ajá, y sus hermanas. Bien, si nosotros nos quedamos solamente con esos textos bíblicos, podríamos llegar a la conclusión que efectivamente María entonces tuvo más hijos. Sin embargo, ahorita vamos a hacer toda la aclaración de esto. Vamos a ver primero que la palabra hermano es utilizada para todo pariente. Pero necesitamos demostrarlo todo con la Sagrada Escritura, porque si no, la cosa no funciona con ellos. Vamos a ver entonces. Vamos a buscar, por favor, Génesis capítulo 27, versículo 11. Génesis, perdón, lo dije al revés y lo escribí al revés. 11:27. Es 11:27. Dije como que no me suena 27. Génesis 11:27. Primer libro de la Biblia. Pongan mucha atención porque les voy a preguntar. Estos son los descendientes de Terá, que fue el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán, el padre de Lot. Palabra de Dios. Bien. Está Terá. ¿Quiénes son sus hijos? Abraham. Sí era con H, ¿verdad? Y Harán. ¿Y quién era el papá de Lot? Harán. Bien, les pregunto, ¿qué es Abraham de Lot? Tío. ¿Y Lot es? Sobrino. Bien, vamos a ver otro texto bíblico, Génesis 13:8. Y aquí voy a pedir que le den el micrófono a alguien que tenga la Biblia latinoamericana. ¿Quién la tiene? Léame, por favor, ese texto bíblico. Génesis 13, versículo 8. Así pues, Abraham le dijo a Lot: mira, es mejor que no haya peleas entre nosotros, ni entre mis pastores y los tuyos, ya que somos hermanos. ¿Sí? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abraham le dice a Lot, somos hermanos. Y era su tío, era su sobrino, sin embargo le llama hermanos. Pedí que la leyera una latinoamericana porque ellos hacen esa traducción. Ya, claro, las diferentes traducciones, como quieren hacer ver la realidad, en otras traducciones dirá somos parientes. Ajá, que es, decíamos, lo mismo. Entonces, primero aquí queda comprobado, la palabra hermano en hebreo y arameo se le dice hermano incluso a los parientes más lejanos. Bien, vamos todavía
aclarar más y vamos a ver que también voy a borrar. Dejamos allá a los hermanos. Y vamos a ver un texto más, Mateo 27 del 55 al 56. Mateo 27 del 55 al 56. Veintisiete, 55 al 56. Dice así: estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea y que lo habían ayudado. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Palabra de Dios. Bien, por lo que veo aquí sale otra María que no es precisamente María, la madre de Jesús. ¿Y es madre de quién? De Santiago y de José. ¿Dónde dejaron a Simón y a Judas? Son hijos de otra, tal vez María, ¿verdad? Recordemos que hubo un tiempo donde todos somos Marías y los hombres todos son Josés, ¿no? Ah, sí, yo soy María Isabel. Entonces, y los otros es José Francisco, José. Entonces, así como hoy polulan ciertos nombres, aquí polula Javiera, ¿no? Por ejemplo, hay muchas Javieras, entonces, pero Javiera es la de la esquina y la otra está en Santiago, o sea, son diferentes Javieras. No podemos atribuir, cuando se hable de María, pensar que siempre es la Virgen María. Y vamos a comprobar algo más. Bien, les doy otro texto bíblico que habla exactamente lo que acabamos de ver ahorita y es Marcos 15 del 40 al 41 para que lo tengan también ahí de referencia. Marcos 15 del 40 al 41. Pero si todavía quedan dudas, vamos a ver otro texto muy significativo. Vamos a ver San Juan 19 del 25 al 27. 15 del 40 al 41 era el anterior. San Juan 19, 25. Veinticinco al 27. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. Palabra de Dios. ¿Dónde estaba María, la madre de Santiago y José? Viendo de lejos. María no estaba viendo de lejos. María estaba siempre junto a la cruz. María está junto a la cruz. Ahora, esa es una. Dos, recordemos que para este tiempo José ya murió.
Recordemos que para la tradición y para las tradiciones judías, una mujer sola era un signo de maldición. María, al morir su único hijo y ya el esposo ha muerto, María, al quedarse sola, corría muchos peligros y riesgos y se vería muy mal. Entonces, ¿qué hace Jesús? Porque es hijo de sus tiempos, sabe sus tradiciones. Entonces Jesús entrega a su madre a, a Juan. Lo lógico, y aquí viene el argumento más fuerte, lo lógico es que si Jesús hubiese tenido 4 hermanos más, ¿con quién se hubiese ido María? Pues con alguno de sus hijos. ¿Por qué María tenía que irse con un apóstol si tenía más hijos? Eso es tonto. Si María se va con Juan es porque María quedaba sola. ¿Ok? ¿Queda claro? Ayer me decía una personita de aquí la inquietud de por qué Jesús le dice a María, en vez de decir mamá, le dice mujer. Entonces es como un poco despectivo. Se puede decir así como Jesús. No, todo eso también tiene un significado muy grande. La mujer del Antiguo Testamento es Eva, y por Eva entró el pecado. Esta nueva mujer del Nuevo Testamento, por quien entra la gracia, por quien entra la salvación. Entonces ese decir mujer es darle a María todo eso. Ella es la mujer por excelencia. Ajá. Por ella entra nuestra salvación. ¿Ok? Sí. Me gustaría agregar. Dentro de ese mismo argumento, algo muy importante a mencionar es que si Jesús hubiese utilizado el término mujer en forma despectiva, también se hubiera provocado un quiebre importante respecto a quién es Jesús mismo, porque Jesús cumplía a plenitud la ley. Y si él hubiera estado usando este término mujer en forma despectiva, hubiera estado faltando al mandamiento de honrar a su padre, bueno, en este caso a su madre, ¿cierto? Entonces, no podría haber sido el Mesías. Esa es una explicación muy importante respecto justamente a esa pregunta de, oye, pero ¿por qué la trata así, quizás en forma tan fría? Ahora hay otro texto bíblico cuando María va a buscar a Jesús, y es el texto anterior, el primero que les daba, donde Jesús dice, ¿y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y ahí también dicen, es que Jesús era grosero con María, o sea, María acusada y tirada No. ¿Qué es lo que termina diciendo Jesús? Dichosos, ¿verdad? Son grandes y son bienaventurados y son mi padre, mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes? Cumple la palabra. Cumplan la voluntad de mi Padre. Quienes escuchan y ponen en práctica la palabra. ¿Quién es la primera que escucha y hace la voluntad del Padre? María. María. ¿Qué está haciendo Jesús entonces? La está ensalzando. Disculpe, yo quisiera acotar que en Mateo 1 están los antepasados de Jesús, enumerados. Y al final eh, está el uno y el versículo, no lo veo, pero tiene que ser uno muy importante porque dice, Jacob fue padre de José, esposo de María, Sí. de la que nació Jesús, llamado Cristo. O sea, si Jesús hubiese tenido más hermanos, por cierto, aquí está su familia, Jesús y sus hermanos, ¿no? Dice, ni siquiera sale José como esposo, ni siquiera como el padre de Jesús, la nombran a ella como de la que ella nació Cristo. Hermana, disculpe, tengo una pregunta acá online. ¿Se puede? Tengo una inquietud. Estos argumentos que usted acaba de dar parecen bien irrefutables. Prácticamente son muy sólidos en favor a descartar la tesis de los protestantes. Ahora,
haciendo un poco de abogado del diablo, entre comillas, los protestantes se caracterizan por tener excelentes facultades de teología y todo el tema. La pregunta del millón ahí es, la teología protestante, la alta teología, por así decir, asumiendo que la tienen, eh, insisten en desconocer este argumento a ultranza y de todas formas, o sea, insisten en negar esto que parece tan irrefutable, o solamente esta es una deformación del protestante de a pie que no tiene una formación teológica sólida, por así decir. Se produce ahí un salto entre uno y otro, y digo yo, porque a la hora de atacar eso, yo le podría decir al protestante, decía, oye, en tu facultad tus jefes dicen otra cosa. O sea, como a mayor abundamiento, Sí, por así decirlo. bien. ¿Qué pasa con los hermanos separados? En la mayoría de los que no saben teología y que solamente son adoctrinados para ir a justamente hacer proselitismo, y ser proselitismo es ganar adeptos. Ajá. Ellos son adiestrados con ciertos textos bíblicos. Cuento una anécdota de mi vida en una misión haciendo el puerta a puerta. Escucho que un señor le dice a un diácono que iba con nosotros y le dice, a mí nadie me ha podido explicar lo de las imágenes. ¿Se acuerdan que ayer comenté algo? Nadie me ha podido explicar eso. Entonces yo esperaba que el diácono pues le dijera algo, pero él no quería ni tocar puntos ni discutir, así como que ay, porque sabemos ya que dialogar con ellos a veces no es un diálogo, es discutir y no llegar a nada. Entonces él no le dio mucho, pero ahí voy yo. Entonces yo le digo a él, si usted tiene 5 minutos, yo le explico. Y me dice, pero ahorita yo ya llevo prisa. Dígame usted a qué horas vengo a su casa. Vi que usted acaba de salir de aquí. Si usted quiere, yo vengo a aclararle. Nada, porque nadie le ha podido explicar. Entonces digo, bueno, vamos a hacer la caridad. Y dice, ah, sí, entonces va a venir, sí. Usted dígame a qué horas. No, a las 3. Perfecto, yo vengo. Sí va a venir, sí. Dijo, para entonces llamar a mi pastor. Ah, perfecto, le digo. Muy bien, no hay problema. Usted puede hablarle a su pastor. Ya, así quedó. Después yo reflexioné y dije, pero ¿cómo voy a ir? Yo no sé si ese señor vive solo. Entonces le hablé a otra señora del curso y le dije, oiga, mire, ¿sabe qué? Está así la cosa. ¿Me puede usted acompañar? Así si las cosas se ponen mal, usted los golpea y yo salgo corriendo. Y ya, ya no, sí, madre, voy. Llegamos allá. Cuando el señor me vio, fue así como que no esperaba que yo fuera a ir. Ujú. Entonces, no, yo tranquila, él empezó nervioso y trajo una Biblia X y temática y concordancia, qué sé cuánto, dije, pues yo nada más mi Biblia. Yo le dije, bueno, señor, mire, pues ya estoy aquí y empezó con el teléfono a hablar al pastor. No le porque no le había dicho. Ya estaba queriendo traer al pastor, dije, mientras llega el pastor yo me como la oveja. Entonces, entonces empezamos a decir, me dice, pero léalo, pues ustedes. Le dije, no, yo no quiero que usted diga que mi Biblia es diferente. Yo le voy a aclarar desde su Biblia, porque yo sé la diferencia que hay de la protestante y entonces él hice que leyera los textos bíblicos. Claro, ustedes ayer escucharon todo lo que se aclara y él fue el que dijo pero que eran ángeles, entonces no valía, ¿no? Entonces cuando ya me voy con la serpiente ya no tuvo argumentos y bueno, terminamos y le dije, ¿le queda claro? Sí, ya no me discutió, pero en eso llegó le dije, ahora sí, porque ellos, su táctica es que ellos como saben tantos textos de memoria porque los hacen machetear, entonces ya me quería sacar otra cosa, le dije, no, a ver, lo único que yo le voy a pedir es, terminamos un tema bien y vamos al siguiente. Entonces él no le quedó otra más que, usted dijo que quería que le aclararan, entonces déjeme aclarar. Entonces apenas íbamos a tocar el punto de los santos cuando llegó el pastor. Y claro, ya con el pastor se desbarató todo, ¿no? ¿Por qué? Claro, empezó a eso, a sacar, no, que esto, que aquello. Le dije, a ver, señor, yo vine aquí para hablar, no discutir. Y claro, cuando yo le empecé a repetir con la Biblia, entonces, ¿a dónde se fue?
atacarnos por el lado del testimonio. Entonces empezó a insultar que el católico, que si es, que si el padre, que si esto, que si aquello, que si es. Y entonces salen ellos. Yo antes era católico, pero y empezaron a sacar testimonios. Y yo simplemente le dije, mire, yo vine a hablar aquí porque vi a un inocente que no sabía cosas. Entonces yo vine a aclararle, si usted va a comenzar a insultarnos, hasta que quedamos con la plática. Pero ustedes me dan toda la razón. Católico ignorante, próximo protestante, con permiso. Y ahí los dejé. Madre, yo quería complementar este asunto de madre. En el Génesis, el protoevangelio, capítulo 3, versículo 15, también se refiere: pondré enemistad entre ti y la mujer, Dios. Ahí está el otro argumento teológico respecto a Jesús llama mujer a María, porque María es el protoevangelio. Sí. Y lo otro quería complementarle al hermano que hizo la pregunta por Zoom, es que ellos no tienen alta teología. La verdad que en teología no tienen nada. De hecho, la formación teológica en Chile, por lo menos todos los protestantes, lo hacen en las universidades católicas. De hecho, yo mientras hice mi estudio, lo hice en la Universidad Católica de acá y tenía alumnos protestantes. Pero ellos toman la parte que a ellos les conviene. Por lo tanto, la alta teología no la tienen. Así que es más bien... Que aquí tenemos, es una realidad que ellos saben, o sea, los que estudian realmente una teología y son honestos, terminan haciéndose católicos. Sí, así es. Los que realmente estudian. Ajá, y hay muchos ejemplos de ello. Regularmente la gente, y se los puse en este ejemplo, ellos saben solamente las mitades que se les han enseñado. Y claro, así como un católico no conoce esa parte, entonces ellos se comen el anzuelo y entonces eso lo comienzan a repetir como pericos. Yo desde que supe que esto así, yo tiré todas las imágenes, tiré esa mujer, sí señora, y usted nunca conoció realmente su fe. Entonces, eso es, quienes andan haciendo el proselitismo efectivamente no tienen realmente una teología, sino tienen lo que se les ha dado y se les ha engañado y ellos lo repiten. Ajá, cuando ellos, por eso cuando alguien ya les empieza a responder, ellos rápido se retiran porque no saben. De hecho, tú los metes en crisis porque ellos no sabían esas otras cosas. Ajá, ahí está la... Sí, por eso decimos que hermano era pariente. Respecto también a la palabra mujer, cuando el primer milagro que hizo Jesús También le dice así, sobre las bodas de Canaán, y él le dice mujer. Sí, perdón, miren, yo no quisiera que esto se extienda porque el tema no era ni la mujer, ¿verdad? Nada más lo quise decir para que si alguien, ¿verdad? En algún momento también le hizo ruido eso, pues vean el porqué. Ajá, porque si no nos vamos a llevar aquí la hora. Porque efectivamente hay más textos, pero estamos puntualmente dándoles ¿para qué? Para que donde está la respuesta a lo que estamos viendo. ¿Les parece? Muy bien. Una de las cosas, bueno, creo que esto queda muy claro, otra de las dificultades, que ellos quieren ver dificultades, ¿verdad? Nosotros no las tenemos. Cuando Jesús nace en Lucas capítulo 1, San Lucas capítulo 2, versículo 7. Lucas capítulo 2, 7, ¿qué nos dice? Dice así: y allí nació su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Palabra de Dios.
y dio a luz a su primogénito. ¿Qué significa la palabra primogénito? El primer hijo. Entonces ellos dicen primogénito, ¿por qué? Porque fue el primero de todos los otros. No, así como decía el Señor, ¿verdad? En aquel tiempo no existía la palabra unigénito. ¿Qué significa unigénito? Único hijo. ¿Ok? Porque para ellos, muy independiente de que haya o no haya más hijos, este es el primero. O sea, no hay ninguna cosa contradictoria en ello. ¿Ok? Y vamos a ver que efectivamente María y José cumplieron la ley. ¿Qué ley? Vamos a ver Éxodo 13:2. Éxodo capítulo 13, versículo 2. Conságrame los hijos mayores, porque todo primer hijo de los israelitas me pertenece, lo mismo que toda primera cría de sus animales. Palabra de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando Dios libera a su pueblo, pasa el ángel exterminador y mata a todos los primogénitos de los egipcios. Y los hijos de los israelitas se salvan porque pusieron la sangre del cordero. Entonces, por eso hay que rescatar a los primeros hijos, porque esos pertenecen a Dios, y entonces María y José van y cumplen con esta ley. Vamos a ver Lucas 2 del 22 al 24. Lucas capítulo 2, versículos del 22 al 24. Dice, cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito, todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Fueron pues a ofrecer en sacrificio lo que manda la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Palabra de Dios. Y María y José son pobres, por eso ofrecen esto. Entonces rescatan a Jesús. ¿Qué pasa entonces? Claro que los matrimonios no tenían que esperarse. A ver, vamos a ver si tenemos otro hijo para ver si es el primero. Claro que es el primero, no hay ningún problema. Ellos van y cumplen con la ley del Señor. Ahora, recordemos que la Iglesia Católica no solamente se queda con lo que es la Biblia. Hay muchas cosas que se toman en cuenta dentro de la iglesia. Entre ellos están las tradiciones, la historia. Y vamos a ver que ciertos hallazgos arqueológicos también van dándonos la razón. Voy a hacer lectura de un hallazgo. Y dice así. Es interesante el descubrimiento que se hizo en el año 1922 en Tell Yehudie, Egipto. Se trata de una lápida mortuoria del año 5 antes de Cristo.
La inscripción hace alusión a una mujer hebrea, Arsinoe, a quien está dedicada. En los dolores del parto de mi primogénito, la suerte me condujo al fin de la vida. ¿Cuántos hijos tuvo esa mujer? ¿Cómo decía en la lápida? ¿Cómo? Primogénito. ¿Ellos tienen algún problema con esta palabra? No. ¿Hubo más hijos? ¿No tenía que haber dicho unigénito? Si fue el único, pero no existía esa palabra. Hoy nuestro lenguaje, ¿verdad?, se va haciendo más amplio. Entonces, si para ellos es el problema esto, es lógico que si la mujer murió dando a luz a su primer hijo, entonces debía haber dicho unigénito, pero como no existía la palabra, estamos hablando del año 5 antes de Cristo, para que quede bien claro. ¿Y cuándo se encontró esta lápida? En 1922. ¿Ok? ¿Queda muy claro esto? Que en realidad no le veo yo gran problema, pero bueno, nos hacen trabajar los hermanos separados. Bien, vamos entonces a ver ahora. Yo quisiera darles todo, pero bueno, vamos a ver les pregunto, ¿toco todas las notas sobre Pedro, sucesión de Pedro, o sobre la Eucaristía? Digo, porque a lo mejor no se alcanza a dar todo lo que yo quisiera. ¿Ah, sí? Bien, entonces vamos con la Eucaristía y después nos seguimos con Pedro. La Eucaristía. Si nosotros leemos todo el capítulo 6, ¿verdad?, de San Juan, y de hecho este ha sido un capítulo que hace que se conviertan los protestantes también. San Juan capítulo 6. Vemos que Jesús estaba en su apogeo. Jesús tenía muchísimos seguidores y Jesús aquí va a hacer una de las más grandes revelaciones de su predicación. ¿Y qué va a hacer? Y que le va a costar el seguimiento de muchos de ellos porque no entendieron. A tal grado está el apogeo de Jesús que lo van a querer proclamar rey. Pero Jesús vino para ser rey de unos cuantitos aquí. No, ellos no entendían, ¿verdad? No entendieron lo que Jesús quería hacer. No entendieron que eran signos del reino de los cielos. Y Jesús es claro y en algún momento les dice, ¿verdad? Yo les aseguro que si ustedes me buscan es porque comieron del pan, ¿verdad? Imagínense, qué mejor rey, qué mejor gobernante. Este resucita a los muertos, este nos cura, este nos alimenta gratis. No, pues hay que proclamarlo rey. ¿Por qué lo buscaban? Por conveniencia, por interés. Y aquí viene la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué busco yo al Señor? Parece hace un momentito que la que decía, ¿verdad? Mi Dios siempre me responde. Y cuando no le respondo, también hay que mantenernos firmes. Ajá. Entonces, bueno, ahí está el texto bíblico y nos dice aquí, pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Palabra de Dios.
Bien, voy a hacer una aclaración. Cuando decimos gloria a ti, Señor Jesús, eso es en la misa y es cuando el Padre proclama el Evangelio. Entonces, ahí hay que hacer un poquito es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor, es en la celebración eucarística. ¿Okay? Sin problema, igual si es gloria a Dios, pues gloria a Dios, tampoco es que estemos ofendiéndolo, ¿verdad? Tampoco estamos ofendiendo, estamos glorificando, pero bueno, Bien, vamos a ver entonces, por favor, San Juan capítulo 6, versículos del 48 al 51. Ahí mismo donde estábamos. Dice, yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. Ya me estoy pasando. Palabra de Dios. Bien, aquí hay verdades muy profundas y dice que el pan, que es su carne, y el que coma tendrá vida eterna. Algún protestante me dijo que si nosotros realmente creíamos que Jesús estuviese en ese pequeño pedazo de pan, que él no creía eso. Y principalmente su argumento era porque él no veía que la gente estuviera ahí. Fíjense, su argumento es fuerte. Dice, porque si yo creyera eso, yo no quisiera salir de ahí. Estar en la presencia de Dios. Vivo. Vivo. Entonces, allí está. Jesús está dando una de las más grandes revelaciones, que Él nos va a alimentar con su carne, con su pan, y que si nosotros lo comemos vamos a tener vida eterna. ¿Qué quiere decir? Cada vez que yo comulgo, estoy recibiendo los frutos de la redención, de su pasión, muerte y resurrección. Fíjense qué grande es esto. Porque este Dios que es inmenso, grande, que creó cielo, tierra y mar, ¿por qué entra en algo tan pequeño en mí? ¿Quién soy yo? Y realmente yo creo que muchos de los católicos no son conscientes de lo grandioso que es este sacramento. Los que van a comulgar se forman y los demás se sientan. No, vamos a esperar a que coman nosotros. No puede ser eso. ¿Ven? ¿Qué cosa? Entonces, pero bueno, vamos a continuar. ¿Creyeron? No. Vamos a ver San Juan 6, versículo 52, que era el que yo ya quería adelantarme. 52, 60. Brincamos al 60 y después del 67 al 69. Ahí mismo seguimos entonces la lectura. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede este darnos a comer su propia carne? Versículo 60. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? 67.
Jesús preguntó a los 12 discípulos, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra de Dios. Pregunto, ¿Pedro y los apóstoles entendieron? Tampoco entendieron. Pero, Señor, sabemos que tú tienes palabras verdaderas, sabemos que tú lo eres todo, o sea, no entendemos ni jota de lo que acabas de decir tampoco, igual que los demás. Pero creo en lo que tú dices. Fíjense bien. Y es lo mismo que pasa con nosotros. ¿Podemos comprender este misterio? No lo podemos comprender, tenemos fe. Pero como Dios conoce nuestro corazón y sabe que el hombre es como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, entonces Jesús permite milagros eucarísticos. ¿Qué es un milagro eucarístico? Cuando Dios nos permite ver el milagro. ¿Qué quiere decir? En toda Eucaristía pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Vamos a ver dónde está instituido este sacramento. Voy a poner todos los textos bíblicos y ustedes eligen uno para que se lo aprendan de memoria. También va a ser un milagro. Es muy fácil, no se preocupen. Sí, sin duda. Mateo 26, del 26 al 29. Marcos 14, del 22 al 25. Lucas 22, del 19 al 20. Y ahí también nos falta Corintios. Bien, en estos 3 evangelios, ya vimos que en San Juan está muy claro, pero aquí está la institución. La institución de la Eucaristía. Voy a leer San Lucas, capítulo 22, versículos del 19 al 20. Después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo, esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa, después de la cena, diciendo, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Palabra de Dios. ¿Qué dijo Pedro y los apóstoles? Ah, ¿te acuerdas que la otra vez dijo que hasta ahí y eso todavía medio comprendieron? ¿Cuándo comprendieron al 100 los apóstoles qué estaba pasando? Si cuando muere menos entendían los pobres. En Pentecostés. Ahí se les quita el miedo, ahí están dispuestos a dar la vida, ahí comienzan a predicar. Ahora ya entendieron las sagradas, entendieron todo lo que Jesús les dijo.
y entendieron un poco la misión, porque no entendieron tampoco mucho cómo iba a ser. Recordemos que empiezan las discusiones y ahorita vamos a ver un poco de ello. Entonces, allí está. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que nos narra? Está pasando un milagro de transustanciación. Y para no hacernos tanto show, transformación. Y lo más correcto es esta palabra. ¿Por qué? Porque yo sigo viendo pan y sigo gustando pan. Yo veo vino y sabe a vino, pero la sustancia ha cambiado. Ya no es pan, es carne, cuerpo, ya no es vino, es sangre. ¿Creo yo eso? Nosotros cuando comulgamos nos dicen cuerpo y sangre de Cristo. No, hombre. Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. ¿Así dicen? Amén. ¿Qué significa amén? Eso es lo que yo creo. Por eso vengo, por eso comulgo, porque lo creo. Pero ya cuando es la verdad, ¿quién sabe cuánto creeremos? No sé, cuando me toca dar la comunión, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, no me saque la lengua. ¿Ven? No hay claridad. Ajá. Y vamos a ver efectivamente, analizando este texto bíblico, primero ya dijimos, hay un milagro de transustanciación. Ya no es pan, es la carne de Jesús, ya no es vino, es la sangre de Jesús. Levante la mano en esta asamblea, ¿quién conoce al doctor Ricardo Castañón? Bien, doctor Ricardo Castañón a los 44 años fue un buen ateo, porque era ateo realmente, no los que andan de, ay, yo no creo en Dios y a la hora de los fregados, ay, Señor, pues no, que no creías. No, él sí era ateo. Él es llamado por la Iglesia Católica a investigar un milagro eucarístico. Decíamos, milagro eucarístico es cuando nosotros tenemos la capacidad de verlo que no habíamos visto anteriormente. Siempre pasa, pero no lo ven. En algún momento Dios ha regalado este regalo, este milagro a quienes son muy buenos y también a quienes son muy malos, o no malos, pero que dudan. En algún momento, algún sacerdote, estando haciendo la consagración y todo, y en su mente decía, ¿será que esto sí? Yo ya aquí estoy, pero o sea, que si estoy haciendo, ¿será que pasa eso que está dudando? En plena consagración. Entonces, cuando él parte el pan, sale sangre. ¿Qué le está diciendo Dios? ¿Por qué dudas? Aquí estoy. O sea, Dios es tan bueno, de verdad, tan bueno, tan misericordioso, tan bondadoso que nos da muestras de su amor. Había otro cura que ya medio fe, ya no tenía, era medio, agarró la hostia, lo puso en medio de un libro y fue a llevársela a un enfermo. Esa es la forma de tratar el cuerpo de Jesús. No hay un lienzo sagrado y todo para poder llevar a... Pero él así. Cuando llegó allá, todo el libro estaba ensangrentado. Entonces, estos milagros no se dice luego, milagro, no. La iglesia es muy cauta siempre. Entonces, en uno de esos milagros, manda a traer a Ricardo Castañón como científico y ateo, porque si los católicos quisieran que los llamen, ¿verdad? Pero no, ellos antes de analizar ya están de rodillas ante el misterio, por fe. Entonces, bueno, él como es ateo, agarró aquello, sí, yo lo investigo, lo lleva a un laboratorio, se lo deja a un colega, me estos estudios, por favor. Y el colega está en shock cuando él llega. Y le dice, ¿cómo te atreviste? ¿Cómo me atreví a qué? Es que el estudio que he hecho
Lo que tú me trajiste es un trozo de un corazón de una persona viva y ese trozo está latiendo. ¿Cómo pudiste tú cortarle el corazón a una persona viva? ¿Y cómo puede esto estar vivo? ¿Y cómo puede? O sea, ustedes saben que si se nos corta una parte del cuerpo, si no se pega inmediatamente, ¿qué pasa? Eso muere. Exacto. Entonces, hay estudios, y claro, él le dice, y esta es una persona joven que ha sido martirizada a más no poder. Entonces, Ricardo Castañón, desde la ciencia, se convierte. Y ahora es uno de los más grandes predicadores de la iglesia, que predica que los milagros eucarísticos, los analiza, los estudia, los comprueba. Y hay muchos estudios muy recientes, fíjense qué hermoso, hoy tuvimos una charla apenas con él hace 15 días. Y los últimos estudios es que han encontrado leucocitos y todo esto que está dentro de nuestra sangre. Algo tan vivo, tan humano y tan divino. Él, ¿por qué no se quiso ir? Se quiso quedar con nosotros. Y fíjense bien, claro, si Jesús pudo cambiar el agua en vino, si pudo resucitar a Lázaro después de ¿cuánto tiempo? De 4 días. ¿Hay algo imposible para Jesús? ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús toma el pan y lo da y les está diciendo, ¿esto es qué? Mi cuerpo. No es pan, es mi cuerpo. Bueno, entonces creemos eso, pero la cuestión es, ¿y cómo el Padre puede hacer eso? ¿Qué dice el versículo ahí, el 20 o el 19 al final? El 19 al final, ¿qué dice? Háganlo también ustedes. Yo siempre pongo este ejemplo. ¿Alguno de aquí de la asamblea le diría a un niño de 1 mes, levántate y salte de aquí? ¿Le diríamos? Pues si lo decimos estamos locos, ¿verdad? Porque el niño no entiende nada. Jesús le dice a los apóstoles, esto que yo estoy haciendo, háganlo también ustedes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué les está dando ahí Jesús? El poder de hacer. Háganlo. Yo les doy el poder. Háganlo. Vean qué maravilloso es esto. Ahora, ¿qué entendieron la primera comunidad? Lo creyeron y lo entendieron así. Vamos a ver cómo viven ellos la Eucaristía y cómo toman ellos la Eucaristía. Vamos a ver, por favor, primera carta a los Corintios 11 del 26 al 29. Del 26 al 29. Primera carta, recuerden que son 2. Dice así, de manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Palabra de Dios. Ven, tengan cuidado, examínense.
¿Qué dice el mandamiento de la Iglesia Católica en cuestión de la confesión? Ajá. Confesarse por lo menos una vez al año y cuando hay peligro de muerte y antes de comulgar si hay pecado mortal. Tengan cuidado de cómo comulgar. Eso ya lo están viendo, ya lo están analizando, ya lo están viviendo la primera comunidad. Entonces, saben ellos qué es lo que están comulgando. Y saben cómo se tienen que acercar a la comunión. Hay personas que a veces me dicen, madre, es que usted cree que, mire, es que esta pareja, ellos no están casados por la iglesia, madre, y están comulgando. ¿Para guardar apariencias? ¿Para qué? ¿Será que son conscientes de lo que están haciendo? ¿Ven? Entonces, ¿cómo me estoy acercando? ¿Qué todo esto entonces, qué es lo que queremos comprobar, decir y que así es desde la palabra, porque creemos en la palabra? Es que la Eucaristía es la presencia real de que nos ama tanto que se quiso quedar con nosotros. No se fue. Y entonces aquí viene la cuestionamiento de regreso a lo que decía el hermano separado. Cuando se nos invita, supongo, no sé el rol de aquí de la parroquia, hay una hora santa los jueves. Yo supongo que cuando hay hora santa aquello está a rebotar. Lleno. Ah, perfecto. ¿Ven? ¿Será que hemos entendido? Porque es una hora santa en 8 días. Yo no tendría que perderme esa hora. Es más, tendría que, todas las veces que yo me vea cerca de una iglesia, yo tendría que pasar a saludar a Jesús. Bueno, les comparto una jaculatoria, ¿verdad? Para que ustedes la conozcan, la recen y donde quiera que estén. Que dice así: Jesús Eucaristía, haz que te ame más cada día. Jesús Eucaristía, haz que te ame más cada día. Que yo pueda de veras con mucha reverencia acercarme ante el Señor. Y ayer hablábamos un poco de tanta ignorancia donde no se reconoce a Jesús Eucaristía. No se conoce. Bien. Vamos. Sí. Haz que te ame más cada día. Sí. Vamos a ver entonces ahora una sola iglesia. Una sola iglesia. Ese es el sueño de Jesús. Si nosotros leemos todo el capítulo 17 de San Juan, está plagado de una frase, pero vamos a ver solamente un versículo. Juan 17, el 21. ¿Qué quiere Jesús? Ahí está la cosa, ¿verdad? Te pido que todos estén unidos como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. También ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú
me enviaste. Palabra de Dios. Que todos sean uno. Y cuando nosotros seamos uno, entonces todos creerán en Él. Fíjense. En la primera etapa de la Iglesia Católica hay un texto de Hechos capítulo 2, versículos del 46 al 50 y tantos, y ahí demuestra, ¿verdad? Y dice cómo vivían la primera comunidad, que compartían, que repartían todo, todo bien bonito, y hay un versículo que dice, y ellos eran aceptos, eran agradables a todos, y decían, mira cómo se aman. Y ahora, ¿qué dicen? Mira cómo se dividen. ¿Cuántas iglesias protestantes hay? Ahí en el libro dice creo que era el de 3 obsequios. O pruebas, ya ni sé. Ayer yo también dije, bueno, yo hace mucho que no leo esto. Voy a ver, me puse a ver también, me piqué ahí en la noche todavía. Y entonces, ¿cuántas iglesias protestantes aquí daban el dato? La verdad es que no lo tengo bien en claro, pero son miles, miles. Mira cómo se dividen, cómo se dividen. Ajá. Ay, Señor, no saben lo que piden. Imagínense. Entonces, y un país tan pequeño. Ahí está. Vamos a ver entonces, ¿verdad? Este es el sueño de Jesús, que todos sean uno, que todos sean uno. Y para que todos sean uno, entonces Jesús en esta sola iglesia va a nombrar a un jefe. ¿Por qué? Porque cuando no hay un jefe, cuando no hay una cabeza, entonces todos queremos mandar. Y si todos queremos mandar, entonces no hay a quien mandar. Ven, ahí está la cosa. Vamos a ver varios textos bíblicos que nos dan a conocer efectivamente que Pedro es el jefe, el primero, al que Jesús escogió. Vamos a ver Mateo 16 del 18 al 19. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Pedro, que era llamado Simón, Jesús le dice que ahora es Pedro, porque Pedro es piedra. Recordemos que para el israelita en el nombre iba la misión. Por eso a varios personajes de la Sagrada Escritura les cambia el nombre. Y el nombre mismo de Jesús es porque Yeshua significa Yahvé salva. Dios salva. Él es Dios y Él es el Salvador. Ajá. Entonces, Pedro, tú eres piedra y sobre ti edificaré. Mi es plural o singular. Entonces estamos hablando de una sola iglesia, mi iglesia, no mis iglesias.
Ajá, mi iglesia. Y ahí está la garantía. Hagan lo que hagan. Ustedes saben que todos los hermanos separados a quien atacan, ¿a quién es? A la iglesia católica. ¿Tú nunca escuchas a un testigo de Jehová hablando mal de los mormones? Ni los mormones hablando mal de los de la generación de, no sé, cada nombre que avientan ahí por ahí, ¿verdad? Entonces, no, todos se van en contra de la iglesia católica. Entonces, ¿por qué? De aquí salieron todos ellos. No les gustó algo y no les gusta después algo y así se van multiplicando en grande. 1517. Hasta aquí, la única iglesia. Y seguirá siendo la única iglesia. Ajá. Acá son sectas, no son iglesias. Ahí está. Vamos a ver otro texto bíblico. La pregunta es, ¿por qué Jesús escogió a Pedro y no escogió a Juan, que era el discípulo amado? Ahí mismo vamos a ver versículos del 13 al 16. Vamos a ver por qué elige Jesús a Pedro. Ahí capítulo 16, versículos del 13 al 16. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes, quién dicen que soy? Les preguntó. Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Palabra de Dios. Escoge a Pedro, ¿por qué? Porque Pedro le descubre, le proclama, le reconoce como el Mesías, el que había de venir. Pero Jesús también le dice, Pedro, eso no te lo dijo tu inteligencia ni nada. ¿Quién te lo dijo? El Padre. Entonces, tanto el Padre como yo te elijo y sobre ti voy a edificar mi iglesia. Vamos a ver otro texto bíblico que es San Juan 21 del 15 al 17. ¿Sí? Bueno, lleguemos a sacerdote. Juramento de texto, porque tenemos dice ahora se metió. La consulta que es lo que estamos viendo delante sobre yo digo a mi vez que te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, algunos interpretan que sobre esta piedra se refiere a la confesión de Pedro, y que la confesión de Pedro es la cual, sobre esa confesión se quiere construir la iglesia, no sobre Pedro propiamente tal. Vamos a ver ahorita un poco ese punto. Ya. Sí, no, yo no estoy diciendo que no sea cierto, Claro. pero ahorita vamos a ir a esa parte, Ok. precisamente. Que no es Jesuita. Bien, vamos a ver este otro texto bíblico. Esas son las objeciones que ponen los hermanos separados. Ahorita por eso vamos a ir a ello, ¿ok? 21 del 15 al 17. Juan, San Juan. Es que ya no lo puse, voy a borrar. Sí, ya.
Terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida mis corderos. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida a mis ovejas. Por tercera vez le preguntó Simón, hijo de Juan: ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida a mis ovejas. Palabra de Dios. Bien, ante la pregunta de ¿me amas?, que lo único que busca Jesús es confirmar la fe de Pedro, al momento en que le confirma que lo ama, Jesús le entrega una misión: apacentar a los corderos y a las ovejas. Los corderos simbolizan a los cristianos. Pedro es el jefe. Las ovejas son los apóstoles. Ajá. ¿Qué significa entonces papa? Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles. En realidad, Pedro está a cargo, ¿verdad?, de toda la iglesia. Ajá. Y entonces, recordemos que esto se ha ido transformando a algo más cercano a Jesús. Diría, ahora ya no se, ya, no es el príncipe, es el siervo de siervos. ¿Quién firmaba así? Siervo de siervos. Papa Francisco. Él es el siervo. Ajá. En realidad no es de grandeza, no es de príncipe. Ahora ellos dicen, no, en realidad es el que lleva todo el peso. Por eso la iglesia ha ido cambiando esas expresiones. Pero aquí nos deja bien claro entonces que, ¿verdad?, está haciéndole el encargo totalmente de toda su iglesia. Y vamos a ver el último texto bíblico, que es Lucas 22, del 31 al 32. Lucas 22. Simón, dijo también el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos, como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Palabra de Dios. Sabemos ya de antemano que Pedro negó a Jesús las 3 veces, por eso la pregunta: Pedro, ¿me amas 3 veces? Pero aquí algo muy importante es que lógicamente a quien Jesús ha elegido, Jesús lo sostiene. Esto no se puede, ningún llamado se puede recibir
por fuerzas humanas. Necesitamos la gracia del Señor. Entonces yo te confirmo con mi oración y cuando tú vuelvas, cuando tú te arrepientas, es que Pedro yo creo que necesitaba negar a Jesús para darse cuenta de que él solo no podía, porque Pedro se sentía muy seguro de sí mismo. Aunque todos esos, a ver, o sea, si tú sientes que estás firme, que tienes que meterte con los otros. Aunque todos ellos te nieguen, Señor, te dejen, te abandonen, yo no. Ah, ándale, pues, échale ganas, ¿verdad? Hoy mismo tú me vas a negar. Entonces, el ostentar, el sentirnos que nosotros bajémosle un poco del volumen, ¿verdad? Porque el Señor nos permite descalabros. ¿Para qué? Para darnos cuenta quiénes somos en realidad. Por eso Pedro no es, no le está contestando, Señor, claro, no. Pedro, sí, Señor, tú lo sabes todo. O sea, ya no se hace Pedro porque entendió. Entendió. Entendamos por las buenas. Porque si el Señor tiene sus métodos para hacernos entender. Entonces, claro, aquí está Pedro afirmado. Y bueno, vamos a ver entonces ahora una sola fe. Que Pablo es especialista en ello. Una sola fe. Vamos a ver Efesios 4 del 5 al 6. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Palabra de Dios. Bien, una sola fe, un solo espíritu. Ajá. Entonces, hay muchos textos bíblicos que nos narra de ello también. ¿Y cuál es nuestra fe? ¿En qué cree el católico? Si se encuentran un hermano protestante, dice, oye, ¿y ustedes los de la iglesia católica en qué creen? ¿Qué le van a contestar? Todo el credo. Ahí está el resumen de todo lo que nosotros creemos. Eso es tener una sola fe, un solo credo, aquí en China, en Roma, en todas, donde hay un cristiano. Eso es lo que recita. Creer en un Padre que es creador, en un Hijo que es redentor, en un Espíritu Santo que es santificador, en una iglesia que es una santa, católica y apostólica, pésele a quien le pese, un solo bautismo y el perdón de los pecados y la resurrección de los muertos. Así en resumen, tranquilitamente. ¿Ven? Pero si no sabemos el credo largo, pues, a ver si no le mochamos algo por ahí. Entonces, sí, nosotros tenemos que tener bien claro, y es eso así, una sola fe que profesa, y ahí está la unidad, todos creemos en ello. Bien, esta sola fe que tanto soñó Jesús, que tanto pidió Jesús, que le pidió a su Padre que todos seamos uno solo, una de las objeciones, efectivamente, que ponen los hermanos separados es que llega un momento donde Pedro es corregido por Pablo. Pero antes de ello, vamos a ver solamente cómo Pedro
entiende su misión y comienza, ¿verdad?, a cargar la responsabilidad y hacer lo que a él le corresponde. Vamos a ver Hechos 9:32. Pedro, que andaba visitando a los hermanos, fue también a ver a los del pueblo santo que vivían en Lida. Palabra de Dios. Entonces, Pedro anda visitando a los creyentes, anda haciendo su trabajo. Vamos a ver también segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Recordemos que Pedro anda ya casi al final. Pero ante todo tengan presente que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno puede interpretar según el propio parecer. Palabra de Dios. Pedro comienza a ver que hay algunos que ya están haciendo interpretaciones erróneas de las Sagradas Escrituras, de lo que ya se conoce en aquel momento, de las cartas incluso, ¿verdad? Porque hay otro texto bíblico que ustedes lo verán en casa, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 16, donde él dice, yo sé que algunos están malinterpretando en las cartas que Pablo envía y que ustedes no agarran ni fiado, ¿verdad? 3 del 15 al 16. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos denota? Que Pedro está vigilante. Pedro se da cuenta de lo que está pasando. Pedro está cuidando a las ovejas y a los corderos, a los cristianos. Y bueno, está de más decir que hay muchísimos textos bíblicos que nos presentan cada vez que se habla de los apóstoles, siempre el que ponen primero a quién es, a Pedro, en todos lados. Pedro, Santiago y Juan, ¿no? Y Jesús llamó a los dos, entre ellos era Simón, Pedro, y después todos los demás. Siempre está Pedro por delante. Y en muchas cosas el que conteste y el que dice y el que anda metiéndose en todo, ¿quién es? Pedro. ¿Por qué? Porque se está resaltando efectivamente quién es el jefe. Si ustedes van a los Hechos de los Apóstoles, la mitad habla de Pedro y la mitad de Pablo. Las dos columnas. Ajá. Vamos a las objeciones. Híjole, se van a quedar. Es la media. Rápidamente, bueno, lo que decían ambos sobre esto de Pedro, en realidad la objeción que ponen los hermanos separados es, y dicen, ¿verdad?, que cuando Jesús dice sobre esta piedra, ellos dicen, ¿verdad?, que en realidad se está refiriendo a él mismo. Eso es una tontería. Ni nos metemos en teología, ni nos metemos en otro tipo de rollos, no, simplemente esto es gramática. Para poder nosotros hablar de nuestra propia persona tenemos el yo. Yo no puedo decir sobre mí mismo, o sea, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Está hablando de Pedro. Hoy, en nuestros tiempos, ningún teólogo ni protestantes, o sea, ya todos aceptan que Pedro es piedra. Ahora, hay textos bíblicos que efectivamente dicen, ¿verdad? Lo que un poquito, lo que el padre incluso ayer comentaba, ¿verdad? Jesús es la piedra angular. Sí, o sea, nosotros sabemos que Jesús es la base de todo, pero eso no quita que Jesús quiera poner esta otra piedra.
Ujú. Entonces, y de hecho mismo Pablo después compara y dice que todos somos piedras de la iglesia, que construimos la iglesia. No me quiero meter mucho en ello, ¿por qué? Porque eso ya está comprobado, ya ningún protestante serio alega eso. Entonces es gramática, no se puede referir a sí mismo, ¿ok? Otra de las objeciones que ponen es que Pedro no tenía autoridad. ¿Por qué? Porque Pablo lo corrige en público. ¿Pero qué es lo que corrige? Vamos a ver, vamos a verlo para que los que no tienen nada de ello lo puedan comprender. Ujú. Vamos a ver Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 12. Gálatas 2, del 11 al 12. Pero cuando Cefas fue a la ciudad de Antioquía, lo reprendí en su propia cara, porque lo que estaba haciendo era condenable, pues primero comía con los no judíos hasta que llegaron algunas personas de parte de Santiago. Entonces comenzó a separarse y dejó de comer con ellos, porque tenía miedo de los fanáticos de la circuncisión. Palabra de Dios. Bien, la corrección que hace Pablo a Pedro es una corrección de conducta, nunca doctrinal. Claro, como es Pedro y Pedro es la cabeza, se podía llegar a que a hacer dos grupos, como católicos o cristianos de caché y cristianos de baja calidad, ¿verdad? Porque unos son circuncidados y los otros no son circuncidados. Y eso era peligroso. La corrección de Pablo es correcta. Pero sabemos que Pablo hizo lo mismo en muchas ocasiones. O sea, Pablo cayó en lo que le corrigió a Pedro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿qué es? ¿Por qué Pedro actuó así? ¿Por qué Pedro actuó así? ¿Por qué Pedro actuó así? No, para evitarse problemas. Ah, ya vienen estos fanáticos, van a empezar, que por qué nosotros estamos comiendo mejor para llevar la fiesta tranquila. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho eso? Para llevar la fiesta tranquila, o no hablamos, o simulamos, o ya. Pero lo que no queremos que es discutir. Aquí lo malo es que es Pedro, la cabeza. Y decíamos, podríamos hacer dos grupos de los cristianos judíos y cristianos paganos, y entonces eso no iba a aprovecharse en nada para la unidad. Vamos a ver cómo este Pablo hace lo mismo. Vamos a ver Hechos 16, 3. Pablo quiso que Timoteo lo acompañara, pero antes lo hizo circuncidar para que no se ofendieran los judíos que vivían en aquellos lugares, ya que todos sabían que el padre de Timoteo era griego. Palabra de Dios. A ver, Pablo, ¿qué le dijiste? No, que no importaba que si eran circuncidados o no. Ahora, ¿por qué hace circuncidar a Timoteo
si eso no era importante, y él era uno de los primeros que discutía eso y defendía eso, y al final Pablo hace circuncidar a Timoteo. ¿Por qué? ¿Para qué? Lo mismo que hizo Pedro. Qué buena intención. Lo único que yo quiero remarcar aquí que es que lo que quieren hacernos ver los hermanos separados, quitándole a Pedro la autoridad como jefe, no va, porque Pedro no tiene ningún error doctrinal, de conducta sí, lo cual se corrigió y Pedro no dijo, bueno, ¿y a ti qué te...? No. Pedro aceptó la corrección y por eso después viene el primer concilio de Jerusalén, donde se discuten estas cosas. ¿Ok? Lo siento, ya no vimos, pero creo que ustedes tienen un poco ya la perspectiva de cómo, creo que en ventajas viene toda la lista de los papas. Algo de lo grande de la Iglesia Católica es que ha habido sucesión de Pedro hasta León. Ajá. Entonces, ahí está la cosa. Entonces, nosotros tenemos esa garantía. Esta es la iglesia de Jesús. Ok. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta que haya quedado por ahí. ¿Alguna? Quedamos todos muy contentos con la hermana. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. No sé si está el padre Juliano conectado. Entonces, muy bien, pues vamos a... Bueno, yo reitero los agradecimientos a la hermana. Los invito también a que la pasen a ver ahí con sus libritos, con sus cosas, después que terminemos, que hagamos la oración. Los invito entonces a terminar con este segundo taller de apologética y también la verdad es que yo pienso que esto es el germen, pues nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? Claro. Con el apoyo de los documentos, de los libros de la hermana, llevémonos esa tarea para la casa, en todas nuestras tareas pastorales. Aquí hay muchos servicios que tenemos en la parroquia donde nos toque estar. Ojalá tengamos muy claro esto y la única manera de tenerlo claro es leer y estudiar. No hay otra, no hay otra. Los invito a que Alejandro. Hermana, reitero las gracias por todo lo dado. Aprovecho de invitar a toda la comunidad. Mañana hay un retiro para los catequistas, pero está abierto para toda la comunidad. Va a ser de las 10 de la mañana hasta las 12 del día, que vamos a tratar algunos temas de fe también y están todos cordialmente invitados. Muchas gracias. Acá mismo en la parroquia. Muy bien. Los invito a que, ¿qué les parece si nos consagramos a la Virgen para terminar? Le consagramos nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras tareas, nuestros servicios pastorales. Decimos todos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gloria para